Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento la reencarnación. No vayas, te lo suplico. Algo en mi corazón me dice que no debes ir, hija. Mamá, es solo una reunión de amigas y no es tan lejos. He hecho este viaje otras veces y aparte no iré sola. Elena irá conmigo. Estaremos aquí mañana temprano. Era una tarde lluviosa, con amenaza de tormenta en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde se suscitaba este diálogo. Jessica, joven universitaria, en la flor de la juventud, hacía planes. Esa noche iría a una fiesta a Cuernavaca, Morelos. A pesar del mal tiempo, Jessica tomó la decisión de ir. Por más insistencia de sus padres, no hubo poder humano que la convenciera de no hacer el viaje. Finalmente accedieron, pero con mucho pesar en el corazón de la madre de Jessica. Es como ese sexto sentido de las mamás, un mal pensamiento. Lejos estaba de imaginar en la desgracia que estaba por suceder. El reloj de pared marcaba las 7 cuando sonó el timbre. Era Elena. Había llegado por Jessica, tras despedirse de sus padres, dándoles una y mil recomendaciones. Su madre puso sobre sus manos un medallón con un crucifijo de plata. Para que te proteja, hija, le dijo. El cielo retumbaba por la tormenta eléctrica. Llovía a cántaros. Jessica se puso al volante y Elena de copiloto. Salieron con rumbo a Cuernavaca por la carretera libre. Nunca las volvieron a ver. Nunca llegaron a Cuernavaca. Y el auto que llevaban tampoco apareció. Como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Dónde está mi hija? Mi Jessica. La voz retumbó por toda la casa. Era la voz de una madre angustiada, al borde del colapso. Su hija no había llegado a Cuernavaca. Jessica y Elena habían desaparecido sin dejar rastro. Empezaron las investigaciones para dar con su paradero. Preguntas a todo el mundo. Amigos y conocidos se unieron a la búsqueda, pero nada, ni una pista. Los padres de Jessica solicitaron los servicios de un detective privado, viendo la ineptitud con la que los policías trabajaban. Hubo incluso uno que en medio del dolor de la familia se atrevió a decir, seguramente se fue con el novio. Al rato regresa feliz como si nada. Pero ni con el detective se logró avance alguno. Los últimos indicios que tuvieron de las desaparecidas fue que a orillas de la ciudad, Jessica y Elena se detuvieron a comprar un café en una tienda de autoservicio. Las cámaras de seguridad las captaron. Incluso el joven que las atendió dijo que Jessica tenía un leve parecido con la actriz María Rojo. Compraron, pagaron, subieron al auto y se perdieron en la oscuridad. Esas fueron las palabras del joven que las atendió. Así pasaron 5 largos años, en el que los padres de Jessica se preguntaban qué había pasado con su hija. La policía, por supuesto, ya había dado carpetazo al caso de Jessica y Elena, como desaparecidas en extrañas circunstancias. Los padres de Elena quizás ya la habían olvidado o quizá ya se habían resignado. Incluso se mudaron de la Ciudad de México, pues decían que todo ahí les recordaba a Elena. Por otra parte, los padres de Jessica la seguían esperando, con los brazos abiertos, sin reproches, sin reclamo. Seguían teniendo esperanzas a pesar del tiempo, a pesar del dolor. 5 años en los que envejecieron más rápido de lo normal, por la pena de no saber
¿dónde estaba su única hija? En eso sonó el teléfono una y otra vez. ¿Quién habla? Contestó la madre de Jessica. Soy yo, el detective Quiroz. Creo tenerle buenas noticias sobre Jessica. Oh, mi hija, mi querida hija. La han encontrado. ¿Dónde está? Quiero verla. Señora, tengo que verlos en mi oficina ahora mismo. Los padres de Jessica lloraron abrazados. Su Jessica, su nena podría volver a casa. No veían los minutos por llegar a la oficina del detective, tratándose de un asunto urgente. Entraron enseguida con el detective Quiroz. Por favor, ¿dónde está? Queremos verla, suplicó la madre. Quiero que se tranquilicen y escuchen atentamente todo lo que les voy a decir. A pesar de que la policía dio por cerrado el caso de su hija, ya hace varios años yo continué con mis investigaciones. Esto es algo raro, pero que quizá tenga respuestas lógicas. Resulta ser que en un poblado que está por la carretera libre a Cuernavaca, hay una pequeña niña de 5 años que dice ser Jessica. Parecerá algo loco, pero ella ha proporcionado a detalle su nombre, dirección y número de teléfono. Los padres de Jessica no daban crédito a lo que escuchaban, pero de inmediato dijeron que querían ver a la niña. Sin perder tiempo, Quiroz y ellos viajaron para encontrarse con la pequeña. La pequeña dormía plácidamente cuando llegaron, y los ojos de la madre de Jessica se llenaron de lágrimas. Era la misma imagen de su Jessica cuando era una niña. Su mismo color de pelo, su misma boca, su misma cara. Incluso el lunar que Jessica tenía cerca de la boca y la hacía parecerse a la actriz María Rojo. La pequeña lo tenía. De repente la pequeña despertó. No se inmutó ni un segundo. Al verlos, de inmediato gritó: Papi, mami. Se tardaron un poco, pero vinieron por mí. No se imaginan el frío que tengo. Se colgó de sus cuellos y los besó tiernamente, solo como Jessica sabía hacerlo. ¿Y cómo está mi Luna? ¿Todavía le gustan las croquetas de atún?, preguntó la pequeña. Luna era la mascota que Jessica tenía cuando desapareció, y tenía un par de años que había muerto. Los padres se abrazaron llorando. La única explicación que encontraban para que esa pequeña supiera todo eso es que quizás era hija de Jessica, quizás era su nieta. Pensaron que seguramente Jessica desapareció porque estaba embarazada y avergonzada decidió fingir su desaparición para ocultar su embarazo. Pero, ¿dónde está Jessica y Elena? Y Elena hubiera sacrificado todos sus sueños por ayudar a Jessica. No encontraban explicación alguna. Es nuestra nieta. Es hija de nuestra Jessica, dijo la madre con una inmensa alegría. Ahora derramaba lágrimas, pero de felicidad. Solo faltaba saber dónde estaba Jessica para completar la dicha. Una puerta rechinó y de ahí salió una pareja de un cuarto continuo. Eran Tomás y Laura. Hemos escuchado toda su plática y nos apena decirles que la pequeña Esther es nuestra hija, porque ese es su nombre. Todo ha sido extraño para nosotros también, ya que desde que Esther aprendió a hablar, comenzó a decir que su nombre es Jessica. Incluso nos daba la dirección de una colonia de Polanco en el Estado de México. Insistentemente nos decía que la lleváramos ahí, y acompañado de ese extraño comportamiento, Esther empezó a padecer de una rara enfermedad desconocida. Pero es mi nieta, gritó la madre con mucha angustia. ¿Por qué nos la quieren quitar?
Seguramente Jessica se las dio, pero antes de abandonarla con ustedes le contó todo lo que la pequeña sabe. ¿O cómo me explican eso? No, señora, intervino Tomás. Esther es nuestra hija. Tenemos todos los documentos que avalan que es nuestra y estamos dispuestos a hacer cualquier prueba para que no queden dudas. Tras la insistencia de los padres de Jessica, la pequeña Esther y sus padres hicieron unas pruebas de ADN. Todo indicó que la niña no tenía ningún parentesco con los padres de Jessica. Sus verdaderos padres eran Tomás y Laura. Estando aún en el hospital, la pequeña Esther enfermó de gravedad y tuvo que ser internada urgentemente. La madre de Jessica suplicó a Laura para que la dejara permanecer a su lado. Quería estar lo más cerca posible de ese ángel que le recordaba a su Jessica. Aunque por sus venas no corriera la misma sangre, sentía que ya la amaba con todo su corazón. Los doctores no daban esperanzas. No sabían qué tenía la pequeña. Solo sabían que su vida colgaba de un hilo. Las mujeres lloraban abrazadas y rezaban por la recuperación de la pequeña Esther. Tras varios días en los que la pequeña cayó en fiebres altas, entre alucinaciones, gritaba y pedía ayuda. Después perdí el conocimiento. Una noche Esther se puso más grave. El doctor de turno les dijo que tenía que ser trasladada a la Ciudad de México, a un hospital infantil, y que probablemente por las alucinaciones, dolores de cabeza y demás síntomas de la pequeña, tendría un tumor cerebral. Mientras preparaban la ambulancia para el traslado, unos relámpagos anunciaron la llegada de una tormenta. La ambulancia comenzó su partida al mismo tiempo que las nubes comenzaron a soltar el agua, como si el cielo llorara como un presagio. El detective Quirós pidió acompañar a los padres de la pequeña dentro de la ambulancia, mientras los padres de Jessica se iban tras de la ambulancia en su auto. Llovía a cántaros, muchos rayos se dibujaban por todo el cielo como dedos eléctricos. La pequeña Esther iba semi-inconsciente, y sus padres abrazados lloraban en silencio. En algún punto de la carretera libre Cuernavaca, México, Esther nuevamente comenzó a alucinar. Elena, Elena, no te duermas, Elena. Elena, Elena, despierta. Por favor, despierta. Vamos a chocar. En ese momento Esther se desmayó. El detective Quirós, que no perdía detalle de nada, de inmediato pidió que pararan la ambulancia y bajó de ella. Detuvo el vehículo de los padres de Jessica y les pidió que lo acompañaran. La tormenta estaba parando. Ya estaba lloviendo muy poco. Caminando los tres regresaban por donde más o menos Quirós detectó que Esther había comenzado a alucinar. La intuición le había dicho a Quirós que los gritos de la pequeña en ese sitio eran un mensaje de auxilio de Jessica del más allá. En ese sitio, como en toda la carretera de la Libre México-Cuernavaca, había una espesa vegetación. A donde Quirós se adentró no había rastros de que alguien hubiese estado por ahí alguna vez. Grandes árboles cubrían completamente la orilla de esa carretera, y aproximadamente 1 kilómetro hacia abajo, ahí estaban. Eran los restos de un auto rojo, casi esquelético por el paso del tiempo. Al volante una calavera con larga cabellera negra, y a varios metros de ahí, pero no muy lejos, otro esqueleto, con larga cabellera rubia. En su cuello portaba un medallón con un crucifijo de plata. Los restos de ese cuerpo estaban como tratando de subir por el barranco, pero nunca lo hubiera logrado, pues ambas piernas las tenía rotas. En su mano derecha su reloj de pulsera estrellado
Marcaba la hora exacta de su muerte, 9:40 p.m. Era Jessica. Tras el rescate de los restos de Jessica y Elena, surgieron nuevos detalles. La pequeña Esther nació la noche del accidente a las 9:45 p.m., o sea, 5 minutos después de la muerte de Jessica. Estando en el panteón, los padres de Jessica recibieron la triste noticia. Esther había fallecido. Había dado su último suspiro en brazos de sus padres con una hermosa sonrisita de satisfacción. Había cumplido su misión. Ayudó a Jessica a ser encontrada. Jessica, que del más allá lo pedía a gritos. Por petición de los padres de Esther, la pequeña fue enterrada junto a Jessica y así pudieran estar juntas para siempre. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.